Bienvenidos a todos nuestros estudiantes y a quienes escuchan esta nueva inmersión profunda en las fuentes tradicionales. Qué gusto estar aquí nuevamente. El gusto es mío. Hola a todos. Hoy tenemos una clase que, la verdad, le cambia la perspectiva a cualquiera sobre las cosas más básicas, ¿no? Como sacerdotes africanistas siempre tratamos de llevar lo teórico a lo vivencial. Exactamente. Porque, normalmente cuando pensamos en la rutina de la mañana, hay una expectativa de mecanicidad casi absoluta. Digamos, uno se despierta, toma las llaves, cruza la puerta hacia la acera y ya está, empieza el día. Claro, en automático. Totalmente en automático. Damos por sentado que el suelo bajo los pies está ahí, inerte, asumimos que la calle es solo pavimento, concreto, o sea, un escenario completamente pasivo que simplemente espera que caminemos sobre él. Sí, una visión muy occidental, por cierto. Ajá. Pero luego entramos en la cosmovisión de las tradiciones de matriz africana que estamos estudiando hoy, y de repente ese pavimento está vivo. Resulta que estamos operando en un paisaje cotidiano que es espiritualmente reactivo. Si no se enfría antes de pisarlo, hay un riesgo real de quemarse. Es un cambio de paradigma total para los alumnos que recién se adentren en ese conocimiento. O sea, es la definición misma de un entorno que requiere una negociación constante, muy consciente. Sí, sí. En la filosofía que estamos desglosando hoy, simplemente no existe la pasividad en la tierra que pisamos. La calle absorbe, la calle reacciona y, como veremos más adelante en el texto, la calle también tiene hambre. ¡Wow! Y precisamente por eso estamos aquí. Hoy nos sumergimos en un texto histórico fascinante sobre una de las tecnologías espirituales más antiguas y a la vez, digamos, más incomprendidas de nuestra práctica. El famoso Omitutu. Exacto. Hablamos del acto de tirar agua a la calle, el ritual conocido como Omitutu, o agua calmante. Y quiero aclarar algo para quienes nos escuchan. Adelante. Nuestra misión en esta sesión didáctica no es simplemente repasar la mecánica del ritual. Saber qué hacer es fácil, ¿verdad? Cualquiera puede tirar un vaso de agua por la puerta. Sí, el acto físico es lo de menos. Lo que queremos es entender los engranajes ocultos de esta práctica. Queremos explorar por qué un acto tan aparentemente humilde esconde una filosofía monumental de apaciguamiento. Y cómo esta práctica específica viajó desde Nigeria, Angola y Benín, sobreviviendo siglos de historia, para seguir viva hoy en día. Bueno, vamos a desglosar esto. Para entender esa supervivencia tenemos que mirar la geografía y el espacio físico donde ocurre este ritual. El texto que estamos analizando nos ubica rápidamente. Ajá, nos da un contexto muy claro. Sí, dice que esta práctica tiene raíces profundas en Nigeria, que es el foco antropológico principal de nuestra fuente, pero también aclara que sus paralelos exactos existen en los cultos de origen angoleño y beninés. Es algo transversal a varias culturas. Exactamente. Y el acto en sí ocurre en una frontera muy específica. Se realiza enfrente de la casa o en la entrada del ILEAC. El ILEAC para los estudiantes de primer ingreso es el espacio sagrado de culto. Correcto. Es decir, este ritual ocurre justo en el umbral, esa línea invisible que divide nuestro mundo privado y controlado del mundo exterior que es público e impredecible. Y para explicar la necesidad de este ritual en ese umbral, el documento cita un proverbio yoruba que para mí es la piedra angular de toda esta sesión. Dice, solo el agua dulce apaga el calor de la tierra. Lo fascinante de esto es el concepto de calor, porque claramente no estamos hablando del clima, ni de la temperatura del asfalto a mediodía. Claro, no es un tema meteorológico. Para visualizar esto de una manera más cotidiana, o sea, para que los alumnos lo vean claro, pensemos en lo que sucede cuando alguien entra a una habitación donde dos personas acaban de tener una discusión a gritos. Se corta la tensión con un cuchillo. Literalmente. Aunque ya no estén hablando, se puede sentir la tensión en el aire. El ambiente se siente denso, pesado. Bueno, la tierra frente a nuestra casa funciona igual, pero a una escala masiva. Es un gran receptor. Exacto. A mí me gusta usar la analogía de una sartén caliente. El asfalto absorbe las frustraciones del que pasó corriendo para no perder el autobús, la ira del conductor que tocó la bocina, la tristeza del que caminó llorando por ahí la noche anterior. Toda esa fricción humana se acumula.
Así es. La calle está cargada de esa fricción. Si nosotros arrojamos nuestra energía limpia de la mañana sobre ese mundo que está caliente, metafóricamente hablando, nos quemamos. El Omi-Tutu es esa agua que enfría la superficie de la sartén justo antes de que tengamos que poner la mano sobre ella. Esa es una representación muy precisa, la verdad. En las tradiciones africanas a esto se le llama volatilidad espiritual. Volatilidad, me gusta ese término. Sí, el calor, o ibona en algunos dialectos, es básicamente el estado de caos, de enfermedad, de conflicto o de inestabilidad. La Tierra, al ser este gran receptor de toda la actividad de la gente, acumula ese calor por defecto. O sea, no es algo personal, es simplemente la naturaleza del entorno. Exacto. Entonces, el objetivo fundamental en cada instancia donde el texto prescribe hacer Omi-Tutu es apaciguar. El agua dulce no es solo un símbolo bonito. No, tiene una función mecánica. Es considerada la herramienta literal, el solvente universal que tiene la capacidad intrínseca de absorber y neutralizar esa volatilidad. Transforma un entorno que es inherentemente hostil o cargado en un espacio neutro y receptivo. Es una forma de diplomacia ambiental. Esa es la frase, diplomacia ambiental antes de interactuar con el mundo. Y eso me lleva a las razones específicas que da la fuente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no se trata solo de tirar agua al salir por la mañana, por costumbre. El texto es meticuloso y enumera un catálogo de situaciones calientes que necesitan ser apaciguadas. Sí, detalla varios escenarios. Habla de calmar el camino de los que llegan y también de relajar el camino de los que se van. Y me parece brillante esa distinción. Si un sacerdote recibe a alguien en su casa o en el templo, esa persona viene cargando el calor de la calle en sus zapatos. Trae la calle a cuestas. Ajá. Tirar agua antes de que entre es limpiar su camino hacia uno. Pero luego la fuente menciona algo mucho más técnico para nuestra práctica. Dice que el agua se usa para borrar el rastro de un Evo negativo. Y aquí es donde entramos en la mecánica avanzada del ritual, que es fundamental para los alumnos más avanzados. Un Evo, para contextualizar a quienes escuchan, es un sacrificio, una ofrenda o un trabajo espiritual destinado a resolver un problema específico. Y a veces esos problemas son bastante pesados. Muy densos. Requieren manipular energías complejas para limpiar a una persona de una enfermedad o de una adversidad grave. Cuando ese Evo se retira de la casa, deja una huella termal, un rastro energético. Como la radiación, digamos. Exactamente como la radiación. O tal como un motor caliente deja calor en el ambiente incluso horas después de haber sido apagado. Claro. El agua calmante borra esa huella para que la negatividad no pueda encontrar el camino de regreso. Y, muy importante, al mismo tiempo abre las vías para que energías nuevas y sutiles puedan entrar sin ser destruidas por ese calor residual. Además, el texto asocia esta agua con elementos muy particulares de adivinación y ofrenda, que no quiero que pasemos por alto. Habla del sacrificio del lobi o el orogbo para la buena suerte. Ah, sí, las semillas sagradas. Exacto. El lobi, que es la nuez de cola, y el orogbo, que es la cola amarga, son semillas fundamentales en la comunicación con las deidades. Cuando un sacerdote las lanza al suelo para leer un mensaje, el suelo tiene que estar preparado. No se puede tirar en cualquier lado. Claro que no. No se puede dejar caer un instrumento de comunicación sagrada sobre una superficie que está en caos. El agua prepara el terreno para que el mensaje sea claro, mostrando las fuerzas invisibles que son bienvenidas. Es una muestra de respeto absoluto, sí. Es vital. Es un principio de precaución inquebrantable. La regla de oro que establece la fuente es que toda esta acción se realiza siempre para apaciguar a las fuerzas que habitan el espacio, no para desagradarlas antes de seguir con un nuevo acto. Hay que pedir permiso. Exacto. Imagina que alguien va a construir una casa en un terreno virgen. No llega con las excavadoras a destruir todo sin previo aviso. Primero se hace un estudio, se pide permiso al entorno, se asegura de no desestabilizar el terreno. Tiene toda la lógica. En la lógica de la fuente, el mundo invisible requiere ese mismo protocolo. No se irrumpe en un espacio sin antes calmar a las deidades que ya tienen jurisdicción sobre ese trozo de tierra. Espera, ¿tengo que detenerte ahí? Porque aquí es donde la fuente se vuelve un campo minado. Y necesito que lo analicemos con mucho cuidado para nuestros estudiantes. Adelante, dime. El texto menciona explícitamente que el acto de tirar el agua se hace para apaciguar a ciertas deidades. Y las traducciones que ofrece dicen literalmente el diablo y el dueño de la mascarada. Ajá, los famosos términos. Claro,
Cuando leo el diablo en un texto que describe una tradición ancestral de África Occidental, me salta una alarma gigante. O sea, eso suena a un concepto judeocristiano totalmente ajeno a esta cosmovisión. Sí, parece fuera de lugar. Mi pregunta didáctica es, ¿estamos frente a un texto que fue alterado? ¿O cómo debemos interpretar la inclusión de esta figura en un ritual yoruba o bantú sin emitir juicios de valor? Esto plantea una pregunta importante, y es una reacción completamente natural al leer la fuente. Es fundamental abordar esta fricción. Cuando analizamos documentos históricos de esta naturaleza, estamos leyendo capas sobre capas de historia colonial. Capas de sincretismo. Y barreras lingüísticas, exacto. Lo que estás viendo ahí no es una alteración maliciosa, sino un artefacto puro de la traducción. Un accidente del lenguaje. Más bien una adaptación forzada. Cuando los primeros misioneros y antropólogos europeos llegaron a África Occidental, se encontraron con deidades complejas, fuerzas de la naturaleza que regían el caos, la encrucijada, la imprevisibilidad y el libre albedrío. Entidades que no encajaban en su molde. Exactamente. Como estas entidades no eran ni puramente benevolentes ni puramente malignas, sino que representaban la dualidad del universo, los traductores occidentales simplemente no tenían un marco de referencia. Y tomaron el atajo conceptual más cercano. Tomaron el atajo de su propia religión y dijeron, bueno, esto debe ser el diablo. Claro, aplicaron una plantilla binaria de bien contra mal sobre un sistema que no funciona así en lo absoluto. Precisamente. Y con el tiempo, a través de la diáspora y el contacto cultural en lugares como Brasil o Cuba, incluso algunos practicantes adoptaron estas nomenclaturas para sobrevivir. O para explicar sus prácticas a los forasteros. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el dueño de la mascarada, que es un intento literal de traducir el culto a los ancestros materializados. Los egungun. Exacto, los egongun, que visten trajes completos para cubrir su identidad humana, y de ahí la palabra mascarada. Pero aquí está la verdadera lección didáctica del texto para quienes estudian esto. ¿Cuál sería el enfoque correcto? No debemos quedarnos atrapados en debatir la etiqueta colonial. La esencia de la instrucción no es el nombre, es la acción requerida. El apaciguamiento. Llámese como se llame la fuerza que habita la calle, el texto reconoce que hay energías en el mundo que son destructivas o impredecibles. El pragmatismo espiritual dicta que la sabiduría radica en no provocar a estas fuerzas. Entonces el agua es el tratado de paz inmediato. Es el tratado de paz, exactamente. Es como decir, bueno, no entiendo completamente la magnitud de la fuerza que está allá afuera, pero definitivamente no voy a salir pateando la puerta. El agua le dice al entorno, te reconozco, te respeto, por favor, mantén la calma mientras paso. Es una muestra de humildad profunda. Y esto me encanta porque nos baja de la teoría antropológica a la vida real. Entender la historia está muy bien, pero este texto, para nosotros los sacerdotes, es un manual de operaciones. Completamente práctico. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Me gustaría que analizaras cómo transforma un creyente esta teoría del calor en una rutina práctica al despertar. Claro, la fuente estructura la práctica diaria con una precisión casi quirúrgica. Nos indica que, al despertar, el primer paso antes de interactuar con el mundo exterior es despachar la puerta. Despachar la puerta. Así lo define el texto. Esto significa pararse en el umbral, que es el límite del santuario personal, y recitar palabras específicas pidiendo que el día que comienza esté lleno de tranquilidad y armonía. Básicamente se establecen los términos de la interacción con el exterior antes de cruzar la línea. Estás sentando las bases de tu día, sí. Y el manual es muy claro. Al salir de casa, se debe tirar agua a la calle. Pero la parte vital de la instrucción, y esto quiero que los alumnos lo anoten, es a quién se dirige el practicante. Esa es la clave. Se le reza a Aguas Uona, que se traduce como el Señor de los Caminos. La petición es sumamente directa. Se pide que esa agua calme los recorridos físicos y metafóricos que se van a transitar, evitando riesgos. Prevenir antes que lamentar. Y luego el texto detalla la aplicación estrictamente sagrada. Es una ley no escrita, pero absoluta, hacer este ritual antes de entrar al Ilea She, o a cualquier espacio consagrado, y antes, durante y después de cualquier ceremonia. El agua actúa como un reseteo constante del sistema energético. Ajá, exacto. Pero todo esto carecería de sentido sin la regla máxima que el documento subraya, y que es quizá el concepto más importante que podemos extraer de la clase de hoy.
Dice, no solo tires agua al suelo, reza en el acto. Uy, importantísimo. Y esto tiene una base filosófica profunda. El agua, por sí sola en un vaso, tiene el potencial de calmar, pero está inactiva. Es la materia prima. Le falta la chispa. Lo que verdaderamente activa esa agua es el verbo, el aliento del practicante. En estas tradiciones, la palabra hablada carga un poder vital, el Ashe. El Ashe, la fuerza realizadora. Exacto. Cuando se reza sobre el agua mientras se vierte, se está impregnando el elemento físico con la intención espiritual. Es como si el agua fuera simplemente el hardware y el rezo fuera el software que la programa para realizar una función específica. Es una excelente analogía. Sin la voz, sin el verbo, literalmente solo se está mojando la cera sin ningún propósito. Y para ilustrar cómo se programa esta agua, la fuente nos proporciona los rezos originales y sus traducciones. Es un tesoro para analizar. A ver, recuérdanos qué dicen. El texto documenta una oración que dice, cito textual, Omish tutu, el agua fría del diablo, agua fría en el dueño de la casa, mascarada de agua fría. Y en el mismo documento, un poco más abajo, aparece otra variante de la traducción al español. Sí, la otra versión. Que dice, agua calmante o enfriante, agua que calma a Jesús, agua que calma la tierra, a los antepasados, a los senderos. Es un contraste extraordinario en un mismo documento. Es una locura maravillosa de sincretismo. O sea que un mismo manual de rezos invoque tanto al dueño de la mascarada como a Jesús nos demuestra la asombrosa resiliencia de esta tecnología espiritual. La capacidad de adaptación es increíble. Totalmente. La práctica de tirar el agua tuvo que camuflarse a través de la diáspora. Los practicantes usaron los nombres de las deidades dominantes del entorno occidental en el que se encontraban, simplemente para proteger el ritual original. Para poder seguir practicando bajo el radar. Ajá. Pero sin importar si la oración decía Jesús o invocaba una orisha tradicional, la sincronía entre el verbo y el acto de derramar el agua se mantenía intacta. El software seguía funcionando aunque le hubieran cambiado la interfaz. Esa es una lectura excelente del contexto histórico, la verdad. Gracias. Y si conectamos esta adaptabilidad con un panorama más amplio, con el propósito final de la práctica, llegamos a la advertencia que cierra nuestra fuente, la cual, debo decir, encierra una visión del mundo profundamente cautelar. Muy cautelar, sí. El texto nos instruye explícitamente a alimentar con agua a las deidades, pero hace un énfasis muy especial en alimentar al camino. Y la justificación que ofreces de una lógica cruda e innegable. Dice, no quieres estar en el camino cuando tiene hambre. El camino tiene hambre. Esa frase, de verdad, es una de las personificaciones más oscuras y fascinantes que hemos leído en esta fuente. Es muy gráfica. Cambia por completo la dinámica. Ya no es solo que la tierra esté caliente por la fricción humana, es que el entorno mismo es una entidad depredadora si no se le apacigua. Es una concepción animista en su forma más pura. O sea, el sendero que transitamos todos los días no es una franja inerte de asfalto. No es solo concreto. No, es una entidad viva. Es una boca abierta que consume energía constante. Todos los que caminan por ahí dejan un pedazo de su vitalidad. Suena hasta aterrador si uno lo piensa. Bueno, tirar el omitutu antes de salir de casa es el reconocimiento de esa hambre. Es una medida estrictamente preventiva. Se le da de beber al camino voluntariamente, ofreciéndole agua dulce para saciarlo, de modo que no necesite devorar al viajero. Básicamente es pagar un peaje preventivo. Exacto. Es el peaje. Porque si el camino está hambriento o sediento de energía y alguien decide salir al mundo de forma arrogante o distraída, sin ofrendar su agua, se convierte en la comida. Pasa a ser el plato principal. Lamentablemente sí. Hay riesgo de pagar ese peaje mediante un accidente de tráfico, un asalto, una caída, o simplemente atrayendo una situación de alta vulnerabilidad energética. Claro, la energía busca de dónde alimentarse. Al darle de beber al asfalto, uno pasa de ser una víctima potencial a ser el guardián que nutre el entorno. Y un entorno que es nutrido y respetado permite el paso seguro. Me parece brillante. Es como domesticar el propio recorrido diario. O sea, si se sabe que hay un perro guardián feroz en la puerta, uno no intenta pasar corriendo y rezar para que no lo muerda. Sería imprudente. Se le lleva agua y comida todos los días hasta que el perro lo reconoce a uno y lo deja pasar moviendo la cola. De verdad, esta ha sido una exploración absolutamente reveladora. Abordar estos textos con esta profundidad
nos permite ver la inmensa sofisticación que hay detrás de actos que el mundo moderno descartaría como simples supersticiones. Totalmente de acuerdo. Y para sintetizar el conocimiento que hemos extraído hoy de esta fuente, es vital que los alumnos se lleven la imagen completa. El resumen clave de la sesión. Así es. El omitutu, esa pequeña salpicadura de agua en la entrada de la casa, no es agua derramada por accidente. Es una tecnología espiritual antiquísima. Muy antigua. Y su función es multifacética. Exacto. Actúa como un escudo multifacético. Borra la negatividad residual de los trabajos espirituales o Evo, da la bienvenida a las energías constructivas, prepara el canal para la adivinación con las semillas sagradas. ¿Todo en un solo acto? Y por encima de todo, apaga el calor literal y espiritual del mundo. Todo esto impulsado siempre por el poder insustituible del rezo, para apaciguar a las fuerzas invisibles y saciar a Agua Suona, el Señor de los Caminos. Es una clase magistral sobre el valor de la intención en nuestro entorno. Nos enseña, a quienes estudiamos esto, que el mayor error que podemos cometer es dar por sentado el terreno que pisamos. Nunca hay que darlo por sentado. Ese espacio que separa nuestra puerta del resto de la sociedad requiere respeto, requiere mantenimiento energético y requiere esa agua dulce para garantizar la armonía en la vida diaria. Nos obliga básicamente a dejar de caminar en piloto automático. Nos recuerda que somos apenas una pequeña parte de un ecosistema espiritual gigantesco. Un ecosistema que responde de manera directa a nuestras acciones preventivas y a nuestro nivel de conciencia. Así es. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, quiero dejar una pregunta en el aire para todos los estudiantes. Excelente. Los dejamos pensando. Un pensamiento final para explorar la implicación de este texto más allá del ritual del agua. Hablamos de la sartén caliente al principio y de cómo el texto nos advierte que no queremos cruzarnos con un camino que está hambriento. El camino siempre tiene hambre. Sabiendo esto, me pregunto, ¿qué otras cosas en nuestro entorno cotidiano, en los espacios de trabajo, en las relaciones interpersonales, están secretamente hambrientas o calientes y nosotros simplemente seguimos ignorándolas mecánicamente, esperando caminar sobre ellas todos los días sin terminar quemándonos? Es una gran pregunta para reflexionar. Piénsenlo, analicen su entorno. Hasta la próxima inmersión.